Es posible tener seguridad total sin sacrificar la libertad. El Salvador ha logrado un control de seguridad que parecía imposible, pero ¿esto a qué costo? Mientras la sociedad celebraba el orden, los contrapesos institucionales como la independencia judicial, la separación de poderes y la libertad de prensa se debilitan. Existe una teoría que explica por qué algunos países son libres y prósperos y otros que caen en el caos o la dictadura. Se llama el pasillo estrecho. La teoría dice que la libertad solo existe cuando hay un equilibrio perfecto entre un Estado fuerte y una sociedad fuerte. ¿Está El Salvador saliendo de un leviatán ausente solo para entrar en un leviatán despótico? Vamos a explicar. Según Acemoglu y Robinson, las sociedades pueden dividirse en 3 tipos de relación entre el Estado y la ciudadanía. Primero encontramos el leviatán ausente. Este tipo de leviatán describe un estado débil, incapaz de garantizar seguridad, justicia o bienes públicos. En este escenario, actores no estables como grupos criminales llenan el vacío del poder. Como segundo, encontramos el leviatán despótico. Este tipo de leviatán surge cuando el Estado se vuelve más fuerte, pero la sociedad débil y no puede limitarlo. En este caso existe un orden, pero no libertad, porque los contrapesos institucionales no funcionan. Como último, tenemos el leviatán encadenado. Es el equilibrio ideal. Aquí el Estado es fuerte, pero está sometido al control de una sociedad igualmente fuerte. Existen instituciones independientes, transparencia, aparición de poderes y libertad de expresión. En esta teoría especialmente útil para entender la evolución reciente de El Salvador. El Salvador antes del 2019 era un estado débil. Durante décadas, El Salvador mostró características claras de leviatán ausente. El Estado no tenía suficiente capacidad para garantizar seguridad. La tasa de homicidios superaba los 100 por cada 100.000 habitantes en el año 2015, una de las tasas más altas del mundo, lo que llevó a que lo categorizaran como el país más peligroso del mundo. Las pandillas controlaban territorios completos, imponiendo reglas paralelas, extorsiones y restricciones de movilidad. Además, el sistema judicial tenía altos niveles de impunidad, lo que llevaba también a pedirles renta a lo que eran algunos negocios. La población, ante la violencia generalizada, priorizaba la seguridad sobre cualquier otro aspecto institucional o democrático. Esto coincide con el planteamiento de Acemoglu y Robinson. Cuando el Estado es débil, la sociedad exige un fortalecimiento estatal, incluso si eso implica ceder libertades. A partir del 2019, el Estado salvadoreño incrementó de forma notable su capacidad de control, especialmente en la materia de seguridad. La política implementadas, incluyendo el régimen de sección, que está desde el 2022, ha reducido drásticamente los homicidios, debilitando a las pandillas. Esto ha generado un alto nivel de apoyo social y transformando la estructura de poder. Pero sin embargo, este fortalecimiento estatal no ha sido acompañado por un fortalecimiento equivalente de las instituciones de control, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de la libertad a largo plazo. Señales de alejamiento del pasillo estrecho. Presentaremos los elementos más relevantes que muestran un desplazamiento fuera del equilibrio ideal del pasillo estrecho. Primero, tenemos el debilitamiento de la independencia judicial. En mayo de 2021, la Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional sin seguir el debido proceso. Esto permitió nombrar magistrados alineados con el Ejecutivo. Posteriormente, esta misma sala reinterpretó la Constitución para permitir la reelección presidencial inmediata, una decisión que cambió una de las barreras más importantes contra la concentración del poder. Según la teoría del pasillo estrecho, un sistema judicial independiente es esencial para limitar el Estado. Al debilitarse, la balanza se inclina hacia el leviatán despótico. Régimen de sección convertido en normalidad. El régimen de sección, que debía ser temporal, ha sido prorrogado mensualmente durante más de 2 años. Durante este periodo se han restringido derechos como la libertad personal, la inviolabilidad de las comunicaciones y el acceso pleno a la defensa.
aunque la resolución de la violencia es evidente. Organizaciones nacionales e internacionales han documentado detenciones arbitrarias y falta de transparencia judicial. El uso prolongado de poderes extraordinarios es un índice claro de un Estado que opera sin limitaciones fuertes por parte de la sociedad. Concentración del poder legislativo. Desde el 2021, la Asamblea Legislativa ha funcionado con una mayoría calificada del partido oficial, es decir, tiene más diputados de su propio partido político. Esto ha permitido aprobar leyes de forma acelerada, sin consulta, sin debate y con escasa deliberación pública. El legislativo ha dejado de actuar como contrapeso y se ha convertido en un brazo ejecutor del ejecutivo. De nuevo, según Acemoglu y Robinson, esto es una señal de expansión unilateral del poder estatal. Debilitamiento de organismos de control. Instituciones claves como la Fiscalía General, la Corte de Cuentas y el Instituto de Acceso a la Información Pública han perdido independencia o han limitado su capacidad para fiscalizar al Estado. Por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información Pública ha ampliado el uso de información bajo reservas, reduciendo el acceso al público a datos sobre políticas y gastos gubernamentales. Cuando la transparencia disminuye, la sociedad pierde fuerzas y se reduce su capacidad para encadenar al Estado. Restricciones a la prensa y el espacio cívico. La libertad de prensa es un pilar fundamental del pasillo estrecho. Sin embargo, en El Salvador se han documentado vigilancia digital a periodistas, restricciones para acceder a la información pública y campañas de estigmación contra medios independientes. Cuando la prensa independiente se debilita, también se debilita la sociedad civil, lo cual favorece la concentración del poder. Militarización creciente y centralización administrativa. En los últimos años, la Fuerza Armada ha incrementado su participación en tareas como la seguridad interna y varios procesos que antes dependían de los municipios se han centralizado en el gobierno central. Estos cambios aumentan la capacidad coercitiva del Estado, pero reducen los mecanismos de ciudadanos de supervisión. Llegamos a la pregunta central: ¿dónde se ubica El Salvador dentro del pasillo estrecho hacia la libertad? La explicación general basada en el marco teórico de Acemoglu y Robinson indica que El Salvador no se encuentra actualmente dentro de ese pasillo estrecho. El país ha logrado una transformación innegable. Ha dejado atrás la condición del leviatán ausente que lo caracterizó durante décadas. Se superó la era de un Estado débil, incapaz de proveer seguridad, donde actores no estatales como las pandillas imponían sus propias reglas, extorsiones y control territorial. A partir del 2019, el Estado salvadoreño incrementó de forma notable su capacidad de control, especialmente en seguridad, logrando un alto apoyo social. Sin embargo, la teoría del pasillo estrecho es clara. La libertad sostenible no solo requiere de un Estado fuerte, sino una sociedad igualmente fuerte, que posea la capacidad de controlarlo y limitarlo. En este punto donde la balanza se ha roto, el fortalecimiento del Estado ha sido acompañado por un fortalecimiento equivalente de las instituciones de control. Por el contrario, lo que hemos documentado es un proceso simultáneo de debilitamiento de la independencia judicial, que es esencial para limitar al Ejecutivo, concentración del poder legislativo, que ha dejado de actuar como contrapeso. Además, tenemos la normalización de un régimen de excepción, restringiendo derechos fundamentales y permitiendo al Estado operar sin limitaciones fuertes, pérdida de autonomía en organismos de control y una notable reducción de la transparencia. Restricciones al espacio cívico y a la prensa independiente, que son pilares de una sociedad fuerte. Esta combinación de factores apunta a un claro desplazamiento. El Salvador salió del leviatán ausente, pero en lugar de entrar al pasillo estrecho, se está moviendo hacia el leviatán despótico, es decir, un escenario donde existe orden pero no libertad, porque los contrapesos institucionales se han vuelto ineficaces. Entonces, ¿qué se necesita para entrar al pasillo estrecho?
De acuerdo con la teoría del libro, El Salvador podría avanzar hacia el Leviatán encadenado si se fortalecen los contrapesos institucionales, entre ellos restaurar la independencia judicial, finalizar el régimen de excepción y retomar la normalidad constitucional, garantizar el funcionamiento autónomo del legislativo, proteger la libertad de prensa, asegurar transparencia y acceso a la información, fortalecer organismos de control y gobiernos locales. Solo con estas condiciones podrá existir un equilibrio real entre el Estado fuerte y la sociedad fuerte, que es el fundamento del pasillo hacia la libertad.